bíblicamente el espacio de estudio de la palabra del Señor con la mente del Señor. Tome su Biblia, tome su lápiz, su apunte, su cuaderno para poder estudiar la palabra del Señor. Estamos entonces con evangelismo, estamos en la tercera parte del estudio de evangelismo, así que yo creo que usted ya está listo para poder empezar a estudiar la palabra del Señor. Vamos a hacer un resumen de lo que fue el estudio de la semana pasada. En la semana pasada vimos que el hombre no puede hacer nada para su salvación, ¿se acuerda? Que no hay nada que el hombre pueda hacer para poder alcanzar la salvación y que todo lo hizo Dios y que Dios envió a su Hijo Jesucristo en santidad a cumplir la ley, a cumplir en santidad, a no mentir, a cumplir en perfección una vida completamente apartada para Dios. Y Jesús lo hizo, enviado por el Padre, y toda la honra, toda la gloria es para Dios porque Él lo hizo todo. Entonces, vimos también como tercer punto que debemos predicar el Evangelio, es decir, hablar de las buenas noticias. En el capítulo 1 vimos lo que era la mala noticia. Para poder valorizar de buena forma una buena noticia, es necesario valorizar también la mala noticia. Si yo le doy una buena noticia, yo ponía el ejemplo, que si usted le dice a una persona, hoy te tengo una buena noticia, se descubrió el remedio para el cáncer, si esa persona no tiene cáncer o no sabe que tiene cáncer, no va a apreciar la buena noticia. Pero si esa persona tiene cáncer y usted le dice, se descubrió el remedio para el cáncer, esa persona va a saltar de alegría porque ha entendido su condición. Entonces, hoy vamos a entrar a un tema importantísimo, hermano, pongan mucha atención porque el Evangelio, para poder que una persona acepte la condición de pecado en la que está, para que una persona se dé cuenta en la situación peligrosa en la que se encuentra, es necesario poner atención a lo que vamos a escuchar en esta noche. Así que, como título, en esta noche principalmente vamos a hablar de la relación que tiene el Evangelio y la conciencia humana, ¿ya? A lo mejor usted va a decir, ¿qué tiene que ver el Evangelio con la conciencia? Tiene mucho que ver. La conciencia juega un papel importantísimo en el Evangelio, en el poder impartir la buena noticia. Para eso vamos a partir con la definición de conciencia. ¿Qué significa conciencia? Yo sé que usted sabe más o menos qué significa conciencia, pero lo vamos a dar desde el punto de vista de la definición, que dice facultad humana que permite decidir entre actos correctos o incorrectos asociados a nuestra conducta y a la de nuestro entorno. Todos tenemos una conciencia, ¿cierto? Y esta ha sido descrita como una voz interior que Dios ha puesto en nuestra vida. No sé si usted cuántas veces su conciencia le ha hablado. Su conciencia le ha dicho, no, lo que hiciste estuvo mal. No, lo que hiciste estuvo muy bien. O cuando otras personas actúan, ¿cierto? O hacen algunos actos, su conciencia le habla internamente y le dice lo que esa persona está haciendo está mal. Lo que esa persona está haciendo está bien. Por eso la definición habla de que nos permite decidir entre actos correctos y actos incorrectos, nuestros o de nuestro entorno. La conciencia es como un juez, es como que dentro de nosotros hubiese un juez que es imparcial, que actúa de manera independiente dentro de nosotros. Es decir, nosotros no podemos controlar la conciencia. No sé si a usted le ha pasado. Porque en la conciencia es como que hay algo que está dentro de nosotros y que actúa de forma aparte. Es decir, esa conciencia es como, por ponerle un ejemplo, es como lo que en caricatura siempre se ponía un angelito, ¿cierto?, hablándole a las personas y un diablito chico hablándole. El angelito le decía no, lo corregía y el diablito le decía no, hazlo nomás. Entonces, de alguna forma, la conciencia es ese juez que es imparcial, que usted no lo puede, usted ni yo lo podemos dominar porque es un juez y le dice a cada uno de nosotros cuándo las cosas están bien y cuándo las cosas están mal, ¿no? Nos ayuda
a discernir entre lo bueno y entre lo malo. Y tú no puedes dejar de oír tu conciencia. No podemos hacer callar la conciencia, porque la conciencia nos habla y nos martilla, y nos alienta cuando hacemos algo bien y nos reprende cuando hacemos algo mal. Podemos no hacerle caso a la conciencia, ¿sí? Podremos no hacerle caso a la conciencia, pero no podemos evitar oír la voz de la conciencia. La palabra conciencia está dividida en dos palabras: conciencia, que podríamos decir que viene con conocimiento, es una palabra con conocimiento individual, y también es un conocimiento compartido. Conciencia, con conocimiento. Y ese conocimiento es como un juez. Vuelvo a repetir que Dios ha puesto en nosotros esa facultad, como decía la definición, la facultad que nos permite decidir entre lo bueno y lo malo. Y él quiere insistir en esto, y esa conciencia es inevitable, no la podemos ignorar. Es decir, si nos habla, no la podemos hacer callar, sino que nos habla, nos reprende o nos alienta cuando estamos haciendo algo correcto. Ahora, la conciencia, vamos a ver que ¿de dónde viene esta conciencia? Vamos a un poquito a indagar en la palabra del Señor y nos vamos a ir al Génesis, en el capítulo 1, verso 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces, Génesis habla que toda criatura, por más ateo que sea, por más no creyente que sea, tiene esa imagen de Dios. Dios la puso en la creación. Dios dice que cuando nos creó, Él nos creó a su imagen. A imagen de Dios nos creó, varón y hembra, dice que nos creó. Esa imagen se expresa en cada uno y tiene un patrón o un modelo de comportamiento que tiene la imagen de Dios. Mire, es tan grande la conciencia que Dios ha puesto, esa imagen que Dios ha puesto, que, por ejemplo, Dios dice no matar. Pero aun cuando hay asesinos dentro de nuestra sociedad, lo normal y lo común es que la gente no quiera matar a alguien. Si usted puede haber una persona que no sea creyente, que no sea cristiano, que no crea en Dios, pero dentro de su ser, él sabe que no es bueno matar a alguien. No sé si logro explicar. Y eso es que la imagen de Dios está puesta en la humanidad, en la creación de Él. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con robar, con mentir. La sociedad en su conjunto entera asume que no es bueno mentir, independiente si es cristiano o no. No sé si logro explicar esto, hermano. Hay una persona que puede que no vaya a la iglesia, que no crea en Dios, que no, pero él sabe como sociedad, como conjunto, como comunidad universal de la tierra, del mundo, se acepta, ¿cierto?, que no es bueno mentir. Porque una persona incrédula le puede enseñar a su hijo que no es bueno mentir, que no es bueno matar, que no es bueno codiciar, que el adulterio no es bueno, que es mal mirado por el común de los mortales. Entonces, hay una imagen de Dios que está puesta en cada uno de los mortales. En cada una de la creación, Dios ha puesto esa imagen. Hay una imagen de Dios que, aunque no conozca la Biblia, que nunca haya leído la Biblia, esa imagen permanece. Y aún la sociedad, las leyes de la sociedad establecen que no es bueno matar, que no es bueno robar, ¿cierto? Hay sanciones. Y esa ley, que puede parecer como atribuible a un país o a una nación, está basada increíblemente, hermanos, en los preceptos divinos, en la imagen que Dios ha puesto dentro del ser humano. Esto indica que aunque alguien no conozca la Biblia, como decía, o que no conozca la palabra de Dios, de alguna forma igual se hace evidente que existe una imagen de Dios en su vida. Y en resumen, esto es todo lo que está establecido, además, en los 10 mandamientos. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Estamos hablando de la conciencia. Sigue la historia. Génesis 2, 16 al 17. Mire, ponga atención. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere, ciertamente
morirá. Otras traducciones dicen que era el árbol del conocimiento del bien y del mal, del conocimiento. Este habla de la ciencia, del conocimiento de la ciencia. ¿Y por qué el hombre no tomó el árbol de la vida? Si el árbol de la vida estaba ahí disponible, sin embargo, a través de la serpiente, que era más astuta, como dice la palabra del Señor, dice que el hombre, bueno, y la mujer también, tomaron del árbol de la ciencia, del bien y del mal, es decir, del conocimiento. Si seguimos con la historia, Génesis 3, del 6 al 7, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciado para, ¿qué cosa? Alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y ¿qué cosa? Conocieron que estaban desnudos. Gloria a Dios. Conocieron que estaban desnudos. Es decir, se activó esa parte que antes de comer del árbol era inocente, era santidad. Y se activó esta parte de la conciencia, de poder entender, de que la conciencia le hablara como un juez independiente que estaban desnudos. Y finalmente, Génesis 3, del 10 al 11, dice, y él respondió, oí tu voz. Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Entonces, de alguna manera, el hombre, al desobedecer la ley de Dios, cuando Dios ordenó que no comiera, el hombre al desobedecer, Dios se encargó de que entrara en funcionamiento la conciencia en el ser humano, para que ese juez, que era la conciencia del bien y del mal, le hablara al hombre. La conciencia de Adán le habló de que estaba desnudo. Eso es lo que dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó? Si eso tú no lo sabías. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Fue el haber comido del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento, de la conciencia. Gloria a Dios. La conciencia era algo que el hombre no tenía hasta ese momento, porque antes de eso estaba en santidad y estaba en inocencia, como decía. Pero al desobedecer la ley de Dios, la ley, hablando del mandamiento de Dios, se activó esta conciencia y la conciencia se encargó de decirle a Adán y a Eva que lo que habían hecho estaba mal. Por eso Dios le dice, si yo no te enseñé eso, ¿quién te lo enseñó? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Espero explicarme en todo esto lo que llamamos hasta ahora. Bien, pongan mucha atención, mucha atención. Y este pasaje es clave, hermano. Este pasaje es clave, anótelo. Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Ponga atención, mire. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de personas que no conocen a Dios, que no conocen la Biblia, que nunca han ido a una iglesia, ¿ya? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, lo que estábamos hablando recién, por ejemplo, no hay que matar, y la gente que no conoce a Dios no mata, ¿cierto? Lo hacen por naturaleza, porque lo sienten por entre comillas, querer ser buenas personas. Dice, hacen lo que por naturaleza es de la ley, es decir, porque Dios lo establece. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿ya? Es decir, ellos dicen que no, que por ejemplo, que no le obedecen a la palabra de Dios, pero igual lo hacen y finalmente eso se transforma en una ley para ellos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará a Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, que hay personas que no creen en Dios o que creen en Dios pero no les sirven, personas que no son creyentes, personas que no leen la palabra, pero aún así
toman las leyes de Dios, las asumen como propias y dice que esa ley que está escrita les muestra en sus corazones y les da testimonio que los acusa o los defiende. Y eso es la conciencia. La conciencia, como dice Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Los que no tienen a Cristo, quienes desconocen la ley de Dios, muestran que conocen esa ley porque de alguna forma la obedecen, igual la obedecen. Y esa ley da testimonio de la conciencia del hombre y lo acusa o lo defiende, como decía, en su forma de actuar. El Romanos capítulo 2, verso 16, en la versión Palabra de Dios para Todos, lo traduce de esta forma. Todo esto sucederá en el día que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación, el evangelio que les anunció, que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. Es decir, aún en esa conciencia Dios los va a juzgar, porque la conciencia les ha hablado que lo que hacen está bien o que lo que hacen está mal. Ahora, ¿cómo podemos utilizar para hablar a la conciencia de la persona? ¿Qué podemos utilizar para hablar a la conciencia? ¿Cierto? ¿Cómo podemos nosotros hablarle a la conciencia? Que la conciencia de las personas puedan acusar y puedan hacer reconocer a la gente que están mal. Ese es el propósito. Porque con razonamientos, con argumentos, no vamos a convencer a la gente. Por ejemplo, si usted le predica a alguien, y yo he puesto este ejemplo anteriormente, y le habla de que si el universo fue un Big Bang o si lo creó Dios, la persona que tal vez que no cree en Dios va a argumentar con sus argumentos del Big Bang. O que si la Biblia tiene errores o no tiene errores. Al final nos vamos a enfrascar en argumentos que no tienen poder para hacer convencer a alguien de que está en desobediencia. Lo que podemos hacer, y lo que la palabra de Dios nos insta, es a usar los 10 mandamientos. Usted va a decir, pero ¿cómo vamos a usar los 10 mandamientos? ¿Cuál es el propósito? Que la conciencia, cuando le hablamos a alguien, la conciencia de esa persona lo acuse para bien o para mal de lo que ha hecho, porque la conciencia es algo imparcial que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano. Amén. Si le hablamos a la conciencia, la misma conciencia, como decía, se va a encargar de acusarlo. Y eso no lo pueden evitar. No pueden evitar porque la conciencia actúa independiente de mi conocimiento, de mi opinión o de mi argumento. Necesitamos que la gente se dé cuenta y acepte la mala noticia de que ellos son pecadores. Necesitamos que la gente se vea culpable, que se vea que ha desobedecido a Dios. Es la única manera que apreciarán la buena noticia. Si yo a usted le digo, ¿sabe qué? Usted está chascón o chascona. Usted me va a decir, no, no estoy chascón. Yo me peiné antes de salir. No, le voy a decir yo, no, si está chascona. No, usted me va a decir, no, yo no estoy chascón. ¿Cuál es la única forma que usted pueda darse cuenta y yo demostrarle que usted está chascón o chascona? Es con un espejo. Es mostrándole un espejo para que usted se vea y diga, realmente estoy chascón o estoy chascona. Discúlpeme el ejemplo tan a lo mejor tan cotidiano, pero a través de los 10 mandamientos nosotros podemos hacer que Dios actúe a través de la conciencia. Y a continuación veremos que para hablar a la conciencia podemos evangelizar con los 10 mandamientos. Amén. Y haremos un experimento con nosotros mismos. Ponga atención a lo siguiente. Va a ser usted partícipe de este experimento que vamos a hacer aquí en línea. Amén. ¿Usted alguna vez se ha enojado con alguien? Le pregunto. ¿Se ha enojado con alguna persona? Haga ahí un recuento si se ha enojado. O ha tratado de tonto o idiota a alguien. Piense un momento, le doy unos segundos. ¿Se ha enojado alguna vez con alguien? Usted responda. La conciencia lo va a acusar. ¿Ha tratado de tonto, de imbécil, de idiota a alguien? ¿O ha maldecido a alguien, quizá hasta con garabato? ¿Le ha echado garabato alguna vez a alguien? Bueno, ahí su conciencia, mi conciencia está actuando. Mire,
Tome esos ejemplos y vamos a ver lo siguiente. Mateo 5, 21 al 22. Esto lo dijo Jesús en el Sermón del Monte. Dice, y mire cómo usa los 10 mandamientos Jesús para hablar a la gente. Han oído, dice Mateo 5, 21 al 22, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no matarás. Está citando los 10 mandamientos. Si cometes asesinatos, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, dice Jesús, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Eso lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Claro, Jesús menciona uno de los 10 mandamientos, que es no matarás, pero él ahora los eleva a un nivel mucho mayor, porque alguien puede decir, bueno, yo no he matado a nadie y soy libre de pecado. No, Jesús le dice, pero yo os digo que el real sentido de los 10 mandamientos, del no matarás, él le da el real sentido que dice que si te enojas aún con alguien, quedarás sujeto a juicio. Imagínense cuántas veces nos hemos enojado nosotros. Y ya nuestra conciencia usted le está diciendo así, me está diciendo a mí, sí, tú te has enojado con alguien, usted no lo puede evitar. Y quizás en este momento usted está enojado con alguien, pero la palabra del Señor dice que Jesús lo eleva. Ya no lo deja solamente en matar a alguien, sino que aún dice que si te enojas o si lo tratas mal o lo maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno, hermano. Gloria a Dios. Entonces, cualquiera que se enoje, que lo trate mal, que será culpable y quedará expuesto al infierno del fuego. Tomando como ejemplo las preguntas iniciales. Según esto, en la primera pregunta que yo le hice, si alguna vez usted se había enojado con alguien. Y según lo que dice Jesús, usted, y yo hago mi ejercicio para mí también, se declara inocente o culpable. ¿Qué dice su conciencia? No hay excusa, no podemos decir, no, es que la otra persona tuvo la culpa, no, porque aquí no habla a nosotros, si nosotros nos enojamos con alguien. Haga usted el veredicto, que su conciencia le diga si es culpable o inocente, si se ha enojado, porque nosotros podemos decir, no, yo no he matado a nadie, pero aquí Jesús dice que aún si se enoja, queda expuesto a juicio. Y si ha maldecido a alguien, corre peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Cuál fue el veredicto de la conciencia? Bueno, yo creo, por lo que la palabra de Dios dice, somos culpables. La palabra dice que somos, o nuestra conciencia dice que somos culpables. Vamos a dar otro ejemplo. Mateo 5, 27 al 28, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Yo creo que aquí cuando habla de hombre, ya también habla de mujer. Entonces, si alguna vez se ha mirado a un hombre o se ha mirado a una mujer con otros ojos, ¿cierto? Con una pasión, quizá de sexualidad, ¿cierto? De codicia, ya a lo mejor no solamente no se cometió adulterio, sino que ahora Jesús eleva, ¿cierto?, el mandamiento de los 10 mandamientos y le da realmente el sentido. Dice, porque cualquiera que mira solamente con mirar a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Entonces, si alguna vez has mirado a una mujer o a un hombre con codicia, tu conciencia en este momento a lo mejor te está diciendo y te está acusando de que efectivamente eres culpable. Por eso los mandamientos hablan a nuestra conciencia. Aquí Jesús menciona uno de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Como decía, Él los eleva a un nivel mayor. Entonces, tomando como ejemplo esto inicial, ¿eres inocente o eres culpable? Como mujer, ¿eres inocente, eres culpable? Como varón, ¿eres inocente o eres culpable? ¿Alguna vez has mirado, te has dado vuelta a mirar a una mujer? Imagínense lo que dice la palabra de Dios. Y la conciencia nos habla a nuestra vida imparcialmente como un juez y te sentencia y te dice eres culpable. Gloria a Dios. Santiago 2, 10 al 11 dice, porque cualquiera
que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas a alguien, ya te has hecho transgresor de la ley. Basta solamente desobedecer en un mandamiento y ya somos desobedientes a toda la ley. Entonces, cuando habla aquí de que no cometerás adulterio, no solamente habla del adulterio propiamente tal, sino que, como dije Jesús, ya solo con el hecho de mirar ya está cometiendo adulterio. No habla solamente con el hecho de matar a alguien, de quitarle la vida, sino habla también de hablar mal de alguien, de enojarse con alguien, de maldecir a alguien. Ya somos transgresores de la ley. Entonces, eso no lo podemos evitar y la conciencia nos habla. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice, ahí en Marcos 4:22, dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y la conciencia es ese juez que está estableciendo, ¿cierto?, cada una de nuestras acciones, que nos hacen decir si somos culpables, si somos inocentes. El hombre no puede ocultar ante Dios lo que ha hecho, dicho o lo que ha pensado. Gloria a Dios. Entonces, los mandamientos, el no robar, por ejemplo. ¿Alguna vez usted ha robado? ¿Qué dice su conciencia? A lo mejor usted dice, no, yo nunca he robado. Pero no solamente tal vez de robar algo de tangible, algo que se puede tocar, porque en la misma línea que lo que Jesús dijo, tal vez robar alguna idea, robar, yo a veces le he puesto ejemplo, un papel del trabajo, un lápiz, un clavo de la obra, los que trabajan en la construcción, un saco de cemento, una herramienta. Hermanos, dice que el que ha cometido y ha transgredido la ley de Dios en un punto se hace culpable de toda la ley. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora algunos ejemplos que están en la Biblia que hablan de cómo se usó la ley de Dios, los 10 mandamientos, para que los hombres pudieran reconocer su culpabilidad. Y en 2 Samuel capítulo 12 habla de que Natán amonesta a David. No sé si usted se acuerda de ese pasaje, cuando David codició, ¿cierto?, a Betsabé, y dice que mandó a su esposo, a Urías, al frente para que fuese muerto y poder tener camino libre para tener a Betsabé. Entonces entra Natán y le cuenta la historia, ¿cierto?, de un hombre rico y otro pobre, que uno tenía muchas ovejas y el otro tenía una sola, y el que tenía muchas ovejas se fijó en la oveja que tenía aquel hombre pobre y fue y se la quitó. Entonces David da su sentencia, dice, ese hombre merece morir, y Natán le dice, ese eres tú. Entonces David desobedeció 2 mandamientos: no adulterarás y no matarás. ¿Y cuál fue la reacción de David? Dice el verso 13, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Gloria a Dios. Entonces, cuando Natán viene a David, viene y le muestra la ley de Dios, lo que él había hecho mal, y David no tuvo argumentos, no tuvo excusa, porque la conciencia lo acusó y le hizo ver que él era culpable de lo que había cometido. Y dice que él lo confiesa con su boca y dice, él en el verso 13, 2 Samuel capítulo 12, pequé contra Jehová. Otro ejemplo está en Hechos capítulo 2, verso 35 al 38. El primer discurso de Pedro. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, es decir, violaron el mandato de no matar, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Jesucristo. Dice que al oír esto, se compungieron de corazón, es decir, fueron conmovidos, fueron afligidos, llegaron hasta lo más profundo de su ser. Esa palabra de que les dijeron que ellos habían matado a Jesús, que habían violado un mandamiento de Dios, provocó en ellos que se afligieran en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué debemos hacer? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí está la ley de Dios actuando para hacer entender al hombre su culpabilidad.
Y otro ejemplo es el que está establecido en Juan capítulo 8, verso 4 al 9, que es lo de la mujer encontrada en adulterio. ¿Se acuerda usted? Dice así la palabra. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ahí están los 10 mandamientos. Y en tu ley, atención, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra con ella. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Gloria a Dios. Entonces, como vemos aquí, la conciencia derriba cualquier intento de excusa delante de Dios. En los últimos tiempos hemos cambiado esta parte para no hacer sentir mal a la gente. Tratamos de a la gente adornarle el evangelio, que no se sienta culpable, que no reconozca su pecado, pero es imposible que alguien se arrepienta, que reconozca su pecado, si primero no ve lo mal que está delante de Dios. Para no hacerlo sentir incómodos, como decía, y quizás le hemos quedado bien con la gente al no hablarle de estas cosas, pero hemos fallado en anunciar el evangelio correctamente. Es como que si un niño, no sé, que ha sido mordido por un perro con rabia, con esa infección, y yo como doctor le quisiera decir, no, lléveselo para casa, denle un dulce y va a estar bien. No, lo que el doctor necesita es tal vez ponerle una inyección contra la rabia. A lo mejor el niño va a llorar, le va a doler, pero va a ser lo mejor para él. Entonces nosotros como cristianos debemos señalar al mundo, debemos señalar a la gente inconversa que está lejos de Dios y tiene que reconocer su pecado. No podemos predicar sin mencionar el infierno, no podemos predicar sin mencionar el juicio de Dios, sin mencionar la palabra pecado. Es como un bombero que corre a apagar un incendio en una noche, en una casa, abre la puerta y encuentra a todos durmiendo y dice, ay, mejor no los voy a molestar para que puedan descansar. No, el bombero va a entrar gritando, levántense, hay incendio, corren peligro, y esa es la labor de la iglesia, con amor, obviamente, pero es necesario poder decirle a la gente de que está en peligro. Hemos visto 3 ejemplos de personas o de situaciones que menciona la Biblia, de lo que produce la ley de Dios en el corazón del hombre. Hemos visto a David y el profeta Natán, vimos la predicación de Pedro, el primer discurso de Pedro, y vimos la mujer sorprendida en adulterio. Lo que produce la ley de Dios, el hombre no se puede escapar, no puede escaparse de lo que es los 10 mandamientos del Señor. Entonces, la conciencia es importante. Si entramos con argumentos humanos, las personas nos van a desviar y no van a aceptar que son pecadores. Pero si hay una persona que ha cometido pecado y a través de la palabra ellos mismos se dan cuenta de que el juicio de Dios está establecido para los que matan, para los que roban, para los que codician, para los que mienten, para los que adulteran, el hombre no se puede escapar de ese juicio de Dios y reconocerá de que ante Dios es culpable y quedará listo para recibir el perdón de Dios. Si hay alguien que pueda estar viendo esta transmisión y si su conciencia, si alguna vez ha mentido, yo creo que todos hemos mentido en alguna vez, ya somos transgresores ante Dios y somos culpables ante Dios. Y el pago del pecado, de la desobediencia, es muerte. Pero dice la palabra de Dios que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor. Cristo pagó esa culpa. Cristo pagó esa deuda que nosotros teníamos, que no la podíamos pagar, era imposible. Sin embargo, Cristo dice que murió en la cruz para pagar esa desobediencia, para pagar ese pecado que hemos cometido tú y yo. Por eso nosotros hacemos parte de Cristo de nuestra vida y nos aferramos a Él, porque solamente a través de Él podemos tener salvación y vida eterna. Si estás escuchando la voz de Dios, no es tarde. Todavía hay tiempo para arrepentirse y llegar a los caminos del Señor. Así que Dios te bendiga. Espero haber podido explicar de buena forma
esta parte del estudio, de lo importante que es la conciencia, y espero que el próximo estudio podamos ver ejemplos. Quiero traerle algún ejemplo para que usted pueda ver cómo se puede predicar con los 10 mandamientos. Así que muchas gracias, hermanos. Dios le bendiga.